Saludos fraternos para todas y todos. Agradecimientos especiales a todo el equipo organizador de la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela, titulada Crisis por y post-pandemia, las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades persistentes. Les saluda Luz Palomino, profesora universitaria y directora del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, centro miembro de Claxo Venezuela. En esta oportunidad presentaremos una mesa denominada Elementos emergentes de la agenda educativa alternativa, que está constituida por 6 ponencias, donde reflejamos algunas de nuestras líneas de investigación que venimos realizando actualmente. La ponencia número 1 se titula El papel del Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación, en la articulación de las resistencias pedagógicas internacionales. La ponencia número 2, Expresiones de las luchas legítimas en tiempos de pandemia COVID-19. Ponencia número 3, Comunidad investigadora, comunidad transformadora. Ponencia número 4, El pensamiento crítico instrumentalizado. Ponencia número 5, Otras voces en educación en pandemia, de resguardo de la salud y la preservación de espacios públicos de debate. Y ponencia número 6, Violencia del Estado desde una perspectiva feminista. Todas realizadas por investigadores e investigadoras del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra primera intervención en el evento de Claxo Venezuela, agradeciendo nuevamente la participación de este evento. El papel de Otras Voces en Educación en la articulación de las resistencias pedagógicas internacionales. Otras Voces en Educación nació en febrero como un sitio web y en el 2018 se transformó en el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. La filosofía fundacional de OVE que ha conducido su accionar durante estos años ha sido visibilizar los rostros, palabras, ideas y propuestas silenciadas por los gobiernos, las llamadas bancas de desarrollo, los organismos multilaterales, las denominadas asociaciones de la filantropía internacional y los grandes medios de comunicación para garantizar este trabajo desde OVE ha definido una línea ética de trabajo caracterizada por trabajar por la unidad en la diversidad de las fuerzas que luchamos por la educación crítica, emancipadora, pública, gratuita, científica, popular, creativa, democrática, feminista y presencial. Para ello hemos insistido hasta la saciedad en el respeto a la pluralidad, evitando caer en la tentación de dar espacio a una sola tendencia político-ideológica. Siempre hemos buscado las otras opiniones insurgentes para contribuir a reconstruir la pluralidad, asediada incluso en el campo de la teoría crítica y las pedagogías críticas. Transparencia. La necesidad de plantear con claridad los propósitos de nuestro trabajo en general y las acciones que realizamos, evitando las agendas ocultas. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Construir confianza al respeto demanda una práctica constante hasta que el respeto por todas las opiniones se haga una práctica cotidiana. Considero que hoy Otras Voces en Educación ha logrado este propósito. Claridad en una agenda anticapitalista que tiene como soporte el pensamiento insumiso de las pedagogías críticas y la rebeldía organizada de los gremios y sindicatos docentes que en nuestra América y en el mundo realmente luchan por los derechos de los y las trabajadoras, por salarios y condiciones dignas de trabajo. Trabajar por el encuentro reflexivo orientado para la acción. Por ello contribuimos al lanzamiento en marzo de 2020 del Grupo de Contacto Internacional como un espacio de diálogo horizontal internacional,
desde el cual se organizó los días 25, 26 y 27 de septiembre el primer Congreso Mundial de Educación, en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo. Espacio que ahora impulsa la Marcha Global por el Derecho a la Educación, la segunda semana de junio del año 2021. Claro está, si hemos vuelto a la presencialidad. Desde octubre del 2020 venimos organizando un espacio virtual de diálogo y encuentro entre distintas expresiones de movimiento social que luchan en los territorios de América. Veamos algunos elementos asociados que hemos venido haciendo. Los debates. Durante la pandemia, desde el canal de YouTube, Otras Voces en Educación, hemos realizado desde junio de este año un centenar de foros, debates y entrevistas internacionales que dan cuenta del estado de arte de las discusiones educativas. ¿Qué se plantea el movimiento pedagógico internacional? Fundamentalmente oponerse al modelo de neoprivatización educativa que está ocurriendo en materia educativa en el marco de la pandemia del COVID-19. Este nuevo modelo de privatización se expresa en trasladar a las familias, los y las estudiantes, las y los docentes, lo que son responsabilidades de los estados nacionales, de garantizar las condiciones mínimas para llevar adelante el derecho a la educación. Han sido las familias, las y los docentes, las y los estudiantes quienes han tenido que comprar o repotenciar sus computadoras, pagar el acceso a Internet y planes de datos, mientras los estados nacionales se han desentendido de ello. Pero además, el 99% de los contenidos digitales están hoy en día en manos de las grandes corporaciones, lo que implica un riesgo para la soberanía educativa de los pueblos. En estos debates han participado grandes referentes internacionales como lo son Boaventura de Sousa, Noam Chomsky, Katherine Ward, Yuyo Torres Santomé, entre otros actores y actores. Los debates han sido espacios y ventanas para multiplicar el intercambio de ideas entre académicos, sindicatos y movimientos sociales. Más de 1 millón de participantes hemos tenido en nuestros debates durante esta temporada. La formación académica. Durante este periodo realizamos una alianza estratégica con la Universidad de Panamá para los certificados en los debates. Más de 1,000 personas en América Latina y el Caribe obtendrán a finales de este año las certificaciones por su participación en nuestro programa de formación. Dentro de ello, un 20% corresponde a compañeras y compañeros venezolanos y venezolanas. Alianzas estratégicas. Somos un centro recientemente incorporado a Claxo durante el año 2020. No obstante, hemos impulsado una estrecha relación de cooperación con Claxo Central. Durante este año hemos promovido alianzas con la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores y Investigadoras Populares Históricas de Argentina, con el Movimiento por la Autonomía Educativa Emancipadora y Comunitaria MAEC de México, con el Vicerrectorado de la Extensión de la Universidad de Panamá, con el Consejo Latinoamericano de Educaciones Populares, CEAL, del cual formaremos parte dentro de muy poco, con la Red Mesoamericana de Educación Popular, Alforja, donde están participando 3 de nuestras compañeras en la Escuela Continental de esta organización, con redes feministas de todo el mundo, con los equipos que analizan el impacto de la deuda externa en nuestras economías, con más de 80 centros de investigación de Latinoamérica y, en fin, Otras Voces se ha convertido en un importante espacio de articulación. El Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación, cuenta con una página web, que es una escuela taller de comunicación educativa. OVE es un esfuerzo voluntario no gubernamental, independiente de todo partido político y religión, que se basa en aprender haciendo. En este sentido, pondremos en marcha el próximo año un programa de formación desde la acción en comunicación alternativa, que comprenderá la formación de editores y generadores de contenido. La labor editorial. Durante estos últimos
4 años hemos publicado más de 59,000 informaciones, entre artículos, noticias, entrevistas, libros de acceso gratuito, entre otras informaciones, con un total de visitas de más de 30 millones de visitas de 32 países a nivel mundial que nos visitan diariamente. Nos queda como tarea pendiente el lanzamiento de nuestra revista arbitrada, lo cual esperamos poder hacerlo en el primer trimestre del año 2021. Finalmente, unos breves comentarios sobre la situación educativa en Venezuela. El Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación, y nuestro portal Otras Voces en Educación no ha permanecido insensible a la dramática situación educativa en Venezuela, que viene ocurriendo en los últimos años. Denunciamos el criminal bloqueo norteamericano a nuestro país como un factor que incide de manera dramática en la calidad de vida de la población. Pero también queremos llamar la atención sobre las erráticas políticas educativas de los últimos años que han llevado el salario docente por debajo de los $20 mensuales y en algunos casos a $4 o $5 mensuales, dependiendo de la dedicación y clasificación del personal docente. En estas condiciones, ser docente se ha convertido no en un trabajo, sino en un acto de entrega. Lamentablemente, cuando se va al mercado y las tiendas no se pueden pagar con cuotas de sacrificio. Por lo cual, los y las docentes hemos pasado a una situación de pobreza extrema. Es urgente que se tomen medidas para elevar los salarios de las y los docentes a un mínimo de $700 mensuales, que aún es muy por debajo de lo que ganan los docentes en el resto de la región. Ello es posible lograrlo si el gobierno nacional se propone cobrar impuestos a las grandes fortunas del país, independientemente si son verdes, blancas, amarillas, naranjas o rojas. Con este impuesto se puede emprender un ambicioso plan de recuperación del salario docente. En esta situación de crisis económica nacional ha deteriorado hasta ser casi inexistentes elementos antes considerados del salario social como la salud. Los hospitales están en una situación calamitosa que no garantiza cumplir con su labor de prevención y cura de enfermedades. Los servicios públicos se han deteriorado a tal punto que ya no se puede tener la certeza de contar con electricidad, agua, internet o aseo urbano. En este contexto, se ha pretendido presentar la situación educativa en la pandemia con el necesario confinamiento y el pase abrupto a la virtualidad como un éxito. Son miles los y las estudiantes que han quedado sin posibilidades de continuar los estudios. Y esto debe ser el centro de nuestra preocupación. Chávez decía que nuestra preocupación mayor debe ser los que quedan fuera de la cobertura. Por ello, demanda comenzar a hablar con claridad y transparencia. El magisterio nada tiene que buscar en una derecha rancia y neoliberal, pero tampoco con algunos altos funcionarios públicos en educación que se han convertido en aprendices erráticos de la agenda neoliberal. La revolución bolivariana tiene que recuperar su energía vital, situada en los pobres o corre el riesgo de morir. En Otras Voces en Educación somos chavistas, pero no consecuentes con las políticas equivocadas. También considero fundamental que el mundo político venezolano inicie un debate para la pronta legalización del aborto por la elevación de los derechos de las mujeres. No es posible que un proceso que se ha levantado contra las ideas y prácticas excluyentes decida ahora ser sordo, ciego y mudo ante las exigencias de las mujeres de una ley del aborto legal y seguro protegido por el Estado. Quiero agradecer y felicitar este espacio para que la voz de las ciencias sociales venezolanas resuene comprometida con el latir y sentir de su pueblo. Para cerrar, considero importante que se reactive y redimensione el PEI,
que ha significado una conquista para y los investigadores venezolanos y venezolanas, y que por hoy permanece paralizado. Es importante que las autoridades del Ministerio de Ciencia nos digan a los investigadores qué va a pasar con este programa y la posibilidad de ajustar los montos para que, como siempre, con esta ayuda podamos comprar por lo menos libros y materiales para ayudar a nuestra labor investigadora. Con estas palabras termino mi participación en este evento Claxo Venezuela, agradeciendo nuevamente a todo el equipo organizador de este evento y le cedo mi palabra a la compañera Rosemary Hernández. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes, agradezco la invitación que recibo de parte de Luz Palomino, coordinadora general del Centro Internacional Otras Voces en Educación, para participar en este encuentro pautado desde el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Me identifico para todas, todos y todes como Rosemary Hernández, docente universitaria de la Rómulo Gallegos en Venezuela, además de editora e investigadora del Centro Internacional Otras Voces en Educación, el cual pertenece al Claxo. En atención a esta oportunidad, la cual celebro profundamente y con mucho entusiasmo, teniendo en cuenta el trabajo a diario que realizamos en nuestro centro, he tomado la iniciativa de compartir un trabajo de investigación versado en expresiones de lucha legítimas en tiempos de COVID-19. Inicio pues diciendo que actualmente la lucha por que se respeten las conquistas o beneficios contractuales y por las exigencias de otros en los diferentes sectores de la contratación pública son los que más agitación y movilización han mostrado en los últimos tiempos. Los reclamos de los representantes de gremios, sindicatos, federaciones y organizaciones se han expresado incluso en la calle en tiempo de pandemia causado por el COVID-19, donde los gobiernos han impulsado restricciones de derechos fundamentales en el trabajo consagrados en las normas nacionales e internacionales. Por el contrario, en lugar de colaborar, han auspiciado el desempleo, la desigualdad, pobreza, deuda y frustraciones laborales. Es por esto que se hace necesario reconocer las expresiones de lucha legítimas que se pretenden invisibilizar desde los espacios pro gobierno, dejando en silencio las voces de quienes se expresan en su justo reclamo en medio de una crisis sanitaria mundial. Es de hacer notar que el incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión y restringen el acceso a la justicia viene a demostrar la fragilidad de las democracias. Asimismo, con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, están avanzando en su agenda contra los derechos de las y los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse. Debe darse a conocer a través de manifestaciones gremiales y sindicales que se está gestando un nuevo orden y con ello está una nueva fuerza, un carácter contundente hacia un nuevo compromiso de los derechos del trabajo debe renacer. Cambios renovados cumpliendo con el Estado de Derecho hacia las y los trabajadores y el sindicalismo. En el caso de Venezuela, si bien es cierto que la Constitución vigente establece en sus artículos 102 y 103 el derecho a la educación y que el sistema educativo nacional ha estado intentando impulsar cambios, en la actualidad este sector no presenta resultados alentadores. Y para comprender un poco esta realidad, debo hacer algunas precisiones. Nuestro país, lamentablemente, desde la presidencia de Barack Obama y ahora de Donald Trump y algunos países aliados al imperio norteamericano, ha estado recibiendo una muy fuerte arremetida con propósito de dominación. Esto pasa desde sanciones a altos funcionarios y políticos, así como bloqueos económicos a industrias y empresas, donde lamentablemente quien padece con mayor dureza estas consecuencias es la ciudadanía común. Aunado a tal situación, también desde lo interno, existen decisiones en la implementación de políticas en una economía que trastocan algunos derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, como sucedió en agosto del 2018, donde se implementó un plan de recuperación económica con que se aplanaron las tablas salariales, violaron logros de convenciones colectivas, desmejoraron beneficios y se ha debilitado las profesiones docentes, situación que todavía tenemos vigente.
Es así como las y los trabajadores de las universidades públicas en estos momentos estamos enfrentando una anomalía en el deterioro en el ingreso salarial. Por una parte, existe una especie de anclaje en lo que significan nuestros sueldos y salarios. Por otra, una elevada cotización del dólar o divisa que domina la economía. A diario sufrimos 3 devaluaciones del salario, según la actualización del costo de la divisa en las tasas de compras y ventas, así como lo que publica el Banco Central de Venezuela. Cada día el valor fijo salarial es menos ante lo que representa el alza o valor del dólar. Actualmente el salario mínimo se corresponde con 400.000 bolívares, lo que es igual o más bien menos a $1. Aproximadamente se corresponde a $0,80 al mes. Una docente o un docente titular universitario o universitaria con estudios doctorales, publicaciones de libros y participación destacada en la academia no supera un sueldo de $8 al mes, ante una canasta básica alimentaria que según Sendas en octubre de 2020 superaba los $300 en el mes de septiembre. Toda esta triste realidad se refleja, entre otras cosas, en migraciones. Con ello, el abandono de puestos laborales en las universidades y la disminución de la matrícula universitaria, por lo que representa económicamente la permanencia en el sistema educativo. Las universidades donde se forman los educadores prácticamente están solas. El mayor número de estudiantes se ubica en las carreras donde posteriormente pueden ejercer libremente su profesión, como la medicina, odontología, el derecho, la ingeniería. Quien no ha migrado y continúa laborando en las universidades ha debido asumir varios empleos en la economía informal para poder resolver muy medianamente los gastos familiares, donde la prioridad es la alimentación, quedando sin posibilidad de cubrir otros tipos de derechos como el estudio, calzado, medicina, vivienda, servicios públicos. La falta de mayor inversión en el sistema universitario o en el sector universitario ha generado un marcado deterioro y obsolescencia de las instalaciones, disminución de la ciencia y de la tecnología. El confinamiento que se cumple a causa de la pandemia causada por el COVID-19 ha hecho mucho más vulnerable el resguardo y la seguridad de las casas de estudio, siendo el desmantelamiento otro agravante más para el derecho a la educación pública. No se puede permitir. Condenamos los actos vandálicos causados muchas veces por grupos de derecha o grupos extremistas quienes se apropian de los bienes de las instituciones, hacen destrozos incluso de las bibliotecas y conllevan a que se abandonen espacios comunes que son patrimonio de la humanidad. Aunque nuestra Constitución establece el no pago de la matrícula de la educación pública hasta el nivel de pregrado, las y los estudiantes deben hacer, entre otras cosas, una inversión enorme para alimentar el intelecto. Aunque sea un bien intangible, necesita pues del compromiso de la lectura a través de libros con elevados costos u otras solicitudes que se enmarcan en lo necesario para la formación. Alimentarse, vestirse, calzarse. Para todo esto se requiere una inversión económica personal y o familiar que en estos momentos es muy difícil de cubrir ante la anomalía económica que nosotros vivimos en Venezuela. Hay una profunda dificultad para que las y los jóvenes puedan cursar estudios fuera de sus ciudades natales, al no poder pagar el costo de una residencia y la manutención, puesto que como vivimos en un país prácticamente dolarizado, pues lamentablemente no hay una correspondencia entre el costo de los bienes y el salario que se percibe. Hay un nivel de angustia y de ansiedad social ante la manera del cómo se debe enfrentar cada día, cómo cubrir las necesidades de cada familia y de cada hogar. En cuanto al tema de la profesionalización, se hace muy difícil que un docente pueda continuar con estudios de cuarto y quinto nivel, porque estos, aunque se ofertan y desarrollan dentro de instalaciones universitarias públicas, tienen un costo que varía según la unidad de crédito de las unidades curriculares y la unidad tributaria en el país. Bajo este escenario desesperante para el trabajador y la trabajadora universitaria, el movimiento sindical gremial, quien ha sido el que históricamente ha salido en defensa de los derechos laborales,
se presenta atomizado, inmovilizado, silenciado por una gestión centralista aburguesada que dejó de lado las luchas laborales, los beneficios colectivos por beneficios grupales, y que inequívocamente no es la posición que observamos a diario en otros espacios y sindicatos, agrupaciones de luchas universitarias, de educadores de otros países en el mundo, como resulta en Panamá, Argentina, México, Ecuador, Brasil, Colombia, por nombrar algunos, donde se está luchando por mejores salariales, respeto al presupuesto universitario, restitución de los derechos laborales, conquista de nuevos beneficios y, por supuesto, la conciencia firme de la clase trabajadora. Como si estos datos no son suficientemente chocantes, e incluso con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia por el coronavirus, muchos gobiernos están avanzando en su agenda contra los derechos de las y los trabajadores. Es una tendencia en la región que debe frenarse, debe revertirse. Para salir un poco del apagón en que nos encontramos en el caso de nuestro país, las luchas en el tiempo de COVID-19 para exigirle al Ejecutivo Nacional a que abra los espacios de diálogo con el magisterio de base y con voces, y se siente a dialogar con voces críticas de la misma manera como se ha sentado con sector privado para fijar costos de productos de consumo con un salario mínimo que no supera $0,80 al mes, y para el caso de los trabajadores, pues $8 en el mejor de las intenciones, según el nivel académico, escalafón que se ocupe en el sector universitario, y una canasta básica que supera los $300, pues estas luchas se hacen totalmente legítimas. Porque lamentablemente con lo que se percibe a diario es imposible cubrir o cumplir con cualquier tipo de derecho, incluyendo el derecho a la vida y el derecho a la educación. Consideramos desde nuestros espacios que cualquier conversación sana, de buena voluntad, pasa por derogar, en primer lugar, la resolución 2792, emanada en octubre del 2018 por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que se congelaron las convenciones colectivas de todo el sector laboral en el país, luego de la reconversión monetaria y puesta en marcha de un plan de recuperación económica que no ha tenido mejores resultados, así como la necesidad de ajustar los salarios en un corto tiempo con mira a cumplir lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución, alcanzar salarios acordes a los niveles inflacionarios y con ello un mejor vivir. Las expresiones de lucha se convierten entonces en legítimas y necesarias. Deben estar presentes en todos los países hermanos como una manera de abanderar nuestras posiciones y nuestras exigencias ante los gobiernos que nos presiden. Las exigencias de los movimientos y las organizaciones sociales deben alzar su voz a fin de que se resuelvan las carencias en pro de un buen vivir. De esta manera, cierro mi participación desde el Centro Internacional Otras Voces en Educación, donde una de las líneas de investigación, una de las líneas de estudio se centra justamente en el derecho a la educación, donde lamentablemente para nuestro país y algunos otros países hermanos, pues por lo general las voces de reclamos resultan un poco silenciadas. Muchas gracias por la oportunidad que se me brinda y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hola, muchísimas gracias. Bien agradecida del Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación, que me ha brindado esta excelente oportunidad de participar en este encuentro de Claxo Venezuela. Soy Lourdes Velázquez de Urbáez, investigadora del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, coordinadora regional del Centro Internacional Miranda. En esta oportunidad conversaré con ustedes sobre un tema que me atrae bastante, que se llama Comunidad Investigadora, Comunidad
transformadora. Revisando por allí encontré que el sentido etimológico de la palabra investigar proviene de dos raíces latinas. In, que significa dentro, en, y vestigium, que significa huella, vestigio, rastro. Esta breve definición etimológica nos hace pensar en un investigador y en una investigadora social que va afinando la escucha a la oralidad, a la gestualidad, a la espiritualidad, a las faenas diarias de la comunidad en la que va a desarrollar su investigación. Para emprender una investigación desde dentro y buscar rasgos, vestigios y huellas, el investigador debe adentrarse en la comunidad que cuenta su propia historia y sueña sus propios sueños. Acá se hace necesario que el investigador asuma una actitud humilde y permita a esa comunidad la construcción cognitiva que le había sido negada por años sin términos, y así pensar nuevos conceptos, nuevos conocimientos y formas autóctonas y auténticas de construir la vida, su propia vida. En las comunidades, allí donde vivimos, allí donde construimos nuestra cotidianidad, hay una riqueza de saberes, pero tradicionalmente se han ignorados, considerando válidos solamente los conocimientos de la academia. A simple vista, parecería que en el ámbito de la investigación social se está reconociendo muy tímidamente la función investigadora de las comunidades. Los investigadores académicos vienen de fuera de la comunidad a investigarla, buscando rasgos, vestigios de algo que ellos llaman problema, para resolverlo y transformar la realidad de ese entorno que no es suyo. La investigación social llega entonces a las comunidades a detectar un problema que ya saben cuál es, formulándose unas preguntas que también conocen porque ellos las elaboraron y utilizando unas metodologías que también conocen porque las estudiaron y las han aplicado en diferentes circunstancias con éxito de acuerdo a sus propósitos académicos. Cabe preguntarse, ¿y si la comunidad se plantea su propia pregunta de investigación, busca sus problemas y los resuelve con los rasgos culturales e históricos con los que convive? Linda Tuji Wayne Smith, en la introducción del libro A descolonizar las metodologías, expresa: compartir saberes es también un compromiso de largo plazo. Para los investigadores es mucho más fácil entregar informes y para las organizaciones lo es más aún distribuir folletos que comprometerse en un proceso continuo para compartir saberes. Fin de la cita. La autora plantea una metodología que comienza con el reconocimiento a la comunidad como protagonista, que define sus preguntas y sus problemas hasta la coautoría del informe final, su publicación y mucho más allá.
el desarrollo, ejecución y contraloría de los proyectos que la comunidad se propuso. En el fragor de ese trabajo, de esa lucha por resolver su problema, se produce en la comunidad un conocimiento invaluable, validado por ellos mismos, con sus propios métodos y con su propio rigor. De esto se trata, de permitir a la comunidad una investigación desde dentro, con sus metodologías que descubrieron y construyeron desde dentro, que permitan cambiar o reforzar el entorno de acuerdo a lo que esa comunidad decida. En este sentido, sería interesante evaluar el impacto organizativo, social y productivo de los proyectos que le llevamos a las comunidades con una visión diferente, queriendo cambiar todo para que al fin nada cambie. Se requiere entonces una nueva mirada, un nuevo ser investigador y un nuevo ser comunidad. Aquí sí es muy importante que el investigador se acerque a la comunidad o al movimiento social o al grupo con el que él va a trabajar y hacerse uno más entre ellos. Investigar con ellos, no para ellos, con ellos y convertirse con ellos en un nosotros. Solo desde dentro podemos conocer los anhelos de la comunidad que seguramente serán diferentes a los nuestros, claro, mientras seamos los otros y no nosotros. Muchas veces un diálogo provocador con la comunidad o con el movimiento social tiene un valor incalculable, pues le permite a ese grupo reconocerse investigador, le permite a esa comunidad reconocerse investigadora y al investigador reconocerse como uno más del grupo de esa comunidad con la que está trabajando. En ese trabajo comunitario, en ese trabajo cotidiano, se van descubriendo nudos opresores, pero también se van descubriendo oportunidades liberadoras. Y todo eso da pie a una lucha libertaria en la que van juntos a construir esas nuevas posibilidades, esas transformaciones que emergen de sus propios saberes. Se están construyendo en la búsqueda de solución a su problemática que recién descubren. En este momento, ya la comunidad no es solo investigadora, también es transformadora. Al investigar su problema e intentar resolverlo, está transformando su comunidad. Este proceso vivido en comunidad, en los movimientos sociales, en los sindicatos, en la escuela, es por supuesto una construcción espontánea, pero no por esto es desorganizada. El mismo grupo se autoorganiza porque sus integrantes se conocen y saben cuál puede ser su aporte. Además de espontáneo, es colectivo, pues todos en la comunidad son investigadores, todos son necesarios en sus investigaciones y en sus transformaciones, porque entre todos descubren los rasgos problemáticos heredados
y los rasgos problemáticos nuevos. Es también participativo este proceso, con una participación que proviene desde el ser individual y el ser comunitario. Y ese ser se siente comprometido con el futuro que él está acercando cada vez más al presente, descubriendo también que es inclusivo y diverso. Aquí están incluidos todos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, los niños y niñas, los adultos y las adultas mayores, los diversos, las personas con discapacidad, los profesionales, los obreros, los desempleados. Todo eso es la mezcla que constituye esa comunidad. Con todos estos vestigios, la comunidad descubre solita, bueno, ni tan sola, entre todos, descubre lo que Boaventura de Sousa Santos denomina la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Estos planteamientos de Boaventura de Sousa Santos son una realidad en la vida de los pueblos, de las comunidades, de los movimientos sociales, de las escuelas, sobre todo del sur del planeta, que se mueven de acuerdo a estos principios sin conocerlo, sin haberlos estudiado nunca, pues es del mismo conflicto, desde la misma ausencia, donde emergen las soluciones que comienzan por el reconocimiento de sí mismo y del otro. Bueno, estos tiempos de confinamiento son propicios para que el investigador social conozca su propia comunidad y promueva la investigación en la que él es uno más. Por supuesto, esta investigación debe tener todos los rasgos que acabamos de nombrar, pues debe ser una construcción en colectivo, debe ser diversa, participativa, protagónica, que en conjunto, en comunidad, se investigue y se decida no solo qué vamos a resolver, sino, y muy importante, el cómo lo vamos a resolver. Encontrarán nuestros investigadores sociales que ellos y la comunidad son una sola cosa. Miren, hay comunidades, sobre todo en las grandes ciudades, que son comunidades dormitorio, porque por razones laborales en en muchos urbanismos, pues tienen que salir a otro territorio a ejercer su trabajo. Se llevan a los hijos porque no los pueden dejar solos en su casa y se van desde muy temprano en la mañana y llegan en la noche solo a dormir. Pues esto hay que investigarlo, hay que investigar cómo es esa comunidad, cómo vive esa comunidad, cómo viven nuestros vecinos, cómo resuelven sus problemas, cómo resolverlos todos juntos y cómo transformarla, cómo transformar esa comunidad, transformarla, traspasar el techo, traspasar el límite y formar con lo que tenemos lo que queremos. Encontrarán en conjunto algunas huellas de saberes ancestrales ligadas a su historia, tradiciones culturales ya olvidadas por la imposición de costumbres foráneas y por la misma dinámica de la vida social contemporánea. Nosotros estamos viviendo en Venezuela una crisis con el gas doméstico, por poner un ejemplo. Nuestras abuelas nos enseñaron a cocinar en el fogón y hacemos el fogón y queda una comida riquísima.
Pero, ¿qué pasa con las familias que viven en edificios? ¿Cómo, cómo hacen un fogón en ese apartamento? Eso es motivo también de que esa comunidad que hace su vida, que desarrolla su cotidianidad allí, investigue la forma de solucionar ese problema a través posiblemente de proyectos que las instituciones del Estado deberían financiar y ayudarlos en su ejecución. Entonces, un investigador social en solitario hoy por hoy no puede realizar su investigación social. Debe involucrarse, debe estudiar todo lo que allí ocurre. Y así, investigador y comunidad, conformados en uno solo, en esa comunidad investigadora y comunidad transformadora, emprenderán un trabajo investigativo que puede ser cultural, de saneamiento, de ornato, de producción, y entenderán el significado de colaborar. Laborar es trabajar, pero con el prefijo co es juntos, en comunidad, compartir el trabajo, el valor de trabajar con otro, el, el valor de construir con el otro, no solo elementos materiales que se necesitan tanto en nuestras comunidades, sino construir un pensamiento nuevo, un pensamiento propio, unos saberes nuevos. Y allí también viene el prefijo co. No es mi razón la que va a prevalecer para la construcción de esos pensamientos y saberes. Es la corazón, la razón entre todos, corazón. Pues vamos a ponerle corazón a nuestras comunidades para que verdaderamente sean comunidades investigadoras y comunidades transformadoras. Muchísimas gracias. Hola, les saludo con mucha alegría a todos. Mi nombre es Luis Miguel Alvarado Dorri. Soy miembro investigador y editor del Centro Internacional Otras Voces en Educación. El título de mi ponencia se denomina El pensamiento crítico instrumentalizado. Ante todo, inicio mi participación con la siguiente frase que expresé en el primer Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo el pasado septiembre, que dice: las pedagogías críticas no son varitas mágicas que usemos para transformar a lesotres. Por el contrario, esta transformación conlleva un proceso vivencial permanente de desconstrucción dialéctica, dialógica y dolorosa, en y desde nosotros mismos. Las pequeñas historias develan grandes narrativas. A continuación, les presentaré una breve experiencia que vivenciamos en el proceso de mis estudios doctorales. Al ingresar a estudiar el doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular, lo hice con la mayor soberbia posible, divulgándolo por todos los medios, redes sociales. Posterior a ello, me tomaba fotos con mis docentes de talla internacional, con el fin de que las personas amigas en las redes sociales me vieran con qué personalidades me codeaba. Lo anterior sucedió por lo menos el primer año y medio, hasta que conocí a dos profesores con mucha humildad, los cuales nos pedían que no les llamáramos doctor, sino por su nombre. En esos momentos no entendía el por qué, hasta que le pregunté a uno de ellos y me contestó que al decirle su nombre, anteponemos y construimos ciudadanía, mientras que si mencionamos el prefijo doctor, estamos construyendo titulometría, y eso pone obstáculos en el diálogo entre personas. En el verano del segundo año, conocí a uno de mis grandes maestros,
que, dejando a un lado el aspecto intelectual, abstracto de las pedagogías críticas y con base a las experiencias de la vida cotidiana, trabajamos entonces las formas de opresión en la relación con los animales. En este marco, empezó a preguntar sobre el lugar donde tenemos a nuestros animales, la forma de darles la comida. Puso de ejemplo de cómo nos relacionamos con el perro o el gato en la casa, si es que lo teníamos, y si esta relación expresaba una relación de opresión o no. Ante todo, empecé a pensar sobre que a mis perritas les doy de comer todas las noches. Las tengo viviendo en el patio. A veces las regaño porque me brincan encima, o bien porque éstas ladran mucho. Las acaricio tras la puerta de malla. No pasa nada, pensé. Es normal. Sin embargo, cuando menciona otro ejemplo sobre si teníamos un estanque pequeño por ego personal, cuando menciona, perdón, con unas tortuguitas dando vueltas en ese reducido lugar y que se dan de topes con la pared de cristal, mi maestro mencionó que allí se expresa una lógica de opresión. De pronto no resistí más y me solté a llorar. El profesor me preguntó que por qué lloraba. Le respondí que con su comentario me había hecho recordar que todos los días mi niño de 3 años me decía y preguntaba sobre eso, pero no lo había entendido, pensé que era necedad de él. Todos los días mi niño me preguntaba del por qué tenía la tortuga encerrada, si la tortuga no era feliz allí. También me preguntaba, papá, ¿por qué tenemos a las perritas encerradas en el patio si son parte de nuestra familia? En esa ruptura paradigmática que tuve, sentí vergüenza, ya que eso mismo le estaba enseñando a mi hijo. Por ello, cualquier proceso de desconstrucción es dolorosa, pero muy necesaria. En este sentido, no quiero decir con esto que llegó el profesor con su varita mágica llamada pedagogía o teoría crítica y me transformó, sino que en ese proceso doloroso me sirvió para comprender que las relaciones de opresión y dominación las tenemos cada día de nuestra vida, las normalizamos y las enseñamos a nuestros hijos. En este contexto, el proceso de desconstrucción, a mi perspectiva, debiera ser permanente y constante. De la narrativa anterior, quisiera profundizar sobre la formación del pensamiento crítico instrumentalizado, que muchas escuelas universitarias y de posgrado forman desde las enseñanzas del análisis, reflexión, conocimientos y discursos de teorías y textos críticos, y que muchas veces las usamos bajo ciertos intereses individualizados. Dicho de otra manera, a través de medios fines, invisibilizando la parte política, social y colectiva. En este marco, María Cristina Martínez Pineda y Emilio Gaucheta Gutiérrez, en su libro Educar para la Emancipación hacia una praxis crítica desde el sur, realizan una crítica a la formación del pensamiento crítico desde los criterios psicologistas y cognitivistas, los cuales reducen la criticidad del pensamiento en meros análisis de ideas y saberes enseñables. Es decir, les formades en esta perspectiva, muchos somos buenos discursadoras desde el análisis de textos teóricos. Sin embargo, carecemos de otredad y carecemos de otredad porque anteponemos nuestros intereses personales sobre los colectivos. Carecemos de otredad por falta de un proceso de desconstrucción real, permanente y constante. Carecemos de otredad por falta de autocrítica de nuestra propia subjetividad y una subjetividad con características neoliberales, construida de manera formal, no formal e informal. Esta carencia hace que diste de la praxis transformadora de la mayoría de los sujetos. Al formar un pensamiento crítico instrumentalizado en estas subjetividades, desde la cognición, Pineda y Gutiérrez mencionan que la mayoría de los sujetos, cito, no necesariamente desarrollan una preocupación real y vinculante con las condiciones negativas de la realidad social que generan explotación, exclusión, desigualdad y opresión, añadiendo que, cito, ni provoca subjetivaciones que luchen por la emancipación de estas condiciones. Sin embargo,
Discursamos desde la intelectualidad, describimos y realizamos investigaciones y categorizaciones epistemológicas con mucha fluidez. Sin duda, estos discursos se encuentran muy vinculados a los años que se le ha dedicado a la academia, a la investigación y, por lo tanto, a los títulos detentados en esos tiempos. Estos títulos, bajo la perspectiva del pensamiento crítico instrumentalizado, provocan en la mayoría de nosotros una soberbia intelectual, construyendo muros que distancian y fragmentan toda relación humana. De manera que esta soberbia intelectual, a su vez, genera en nosotros un sentido de superioridad sobre los otros. Y cuando esta superioridad es amenazada, también nuestros intereses personales individualizados se encuentran amenazados. Por tanto, el pensamiento crítico instrumentalizado busca todas las formas que se encuentre a su alcance para eliminar esa amenaza. Lo peligroso es que esa amenaza es otra u otras personas. De lo anterior, Giorgio Torres Santomé, en su libro Políticas Educativas y Construcción de Personalidades Neoliberales y Neocolonialistas, describe en uno de los rasgos sobre la subjetividad neoliberal lo siguiente. Cito: vive obcecado con la búsqueda del interés propio y en constante competencia y comparación con otros. Es decir, ve a los otros como enemigues, por tanto hay que eliminarlos a como dé lugar con el fin de conseguir, mantener y reclamar, en palabras del mismo autor, cito, derechos y privilegios, detentados en el transcurso de la vida académica social. En este sentido, el pensamiento crítico instrumentalizado no dista de las subjetividades neoliberales, neocoloniales y conservadoras. Del mismo modo, esta competencia, comparación y enemistad con los otros provoca, a su vez, lógicas de opresión que son gestadas al interior de las subjetividades con pensamiento crítico, el cual se instrumentaliza. Y se instrumentaliza porque el pensamiento crítico es usado como un medio para conseguir ciertos fines e intereses particulares e individualizados. En este marco, cito, adopta una perspectiva utilitaria, según Martínez y Gauchetá, que, por lo general, violentan de distintas formas a las que consideran amenazas. Esta violencia es generada por la, cito, incapacidad de ponerse en la piel del otro, según Torres Santomé, y por la vulnerabilidad en la que sentimos que nuestros privilegios son amenazados. Por ello, buscamos formas de brillar apagando las demás luces, en especial aquellas que son más intensas que las nuestras. En estos actos coercitivos es donde nuestros discursos pierden coherencia y todo el palabrerío crítico queda como las legislaciones educativas, según Torres Santomé, palabras vacías, ambiguas, pero sin valor y poder real para incidir y transformar las realidades de injusticias. Es decir, quedan en lo abstracto y no le damos contexto en nuestra vida cotidiana. Estas palabras huecas, producidas por el discurso a través del pensamiento crítico instrumentalizado, carecen de vivencias y dinamismo, es decir, de praxis. Estas palabras son simplemente, según Freire, categorías inertes que distan de lo que hago, porque solo las digo y no las vivencio. Y no las vivencio porque mis intereses son distintos a mis palabras. Esta práctica es peligrosa porque nos lleva a un autoritarismo en la que muchas veces normalizamos cínicamente para controlar, oprimir y dominar, evitando así, según Freire, el sufrimiento de una autocrítica. Esto se debe, según Martínez y Gauchetá, a la centralidad del pensamiento crítico, únicamente a la cognición, polarizando así, cito, el carácter social y político. En esta polarización aseveran ellos que pierden toda su fuerza como ejercicio de denuncia y emancipación del sujeto y de las condiciones sociales. Por lo tanto, es inherente que el pensamiento crítico se centre no solo en la cognición, sino que también en lo político, social, cultural
tecnológico y económico, con el fin de analizar y reflexionar a partir de fenómenos y textos críticos y no críticos, develar las distintas formas de poder, dominación y opresión que detentamos en las relaciones humanas a diario y con otros seres vivos. Posterior a ello, proponernos formas de actuar, de vivir y de ser en consecuencia de lo que discursamos, para ser lo más o totalmente coherente posible. Por lo anterior, Isabel Rauber, citada por Lidia Fagale, asevera que no habrá posibilidad alguna de superar la trampa cultural del modo de vida generado por el capital si no se rompe de raíz con la lógica de su funcionamiento. En este marco, para empezar en el proceso de rompimiento de raíz del pensamiento crítico instrumentalizado y por ende de las subjetividades neoliberales, neocoloniales y conservadoras que detentamos a diario la mayoría, mencionaré algunas consideraciones finales. Tengo que mencionar que soy un sujeto formado desde las perspectivas neoliberales, neocoloniales y conservadoras. Por tanto, debo de realizar una autocrítica permanente y constante con el hito de identificar y nombrarme cada una de estas características que ejerzo en mi vida cotidiana. Pues si no las menciono, no existen o bien las polarizo. Un acto similar de cómo la pandemia desnudó al sistema neoliberal, asimismo desnudarnos a nosotros mismos, aunque esto sea doloroso. Ya que las identifiqué y me las nombré, las investigo a profundidad, no solo para tomar distancia a estas o para criticarlas, sino que también para empezar a actuar o a vivenciar de manera contraria, para que estas no sean palabras huecas, sino una verdadera praxis liberadora. Que nuestros estudios academicistas los vivenciemos y nos ayuden a transformarnos a nosotros para posterior apoyar con la mayor humildad posible a otros en hacerlo. Estos estudios sean para adquirir un compromiso con la sociedad en aras de la transformación de sus condiciones y no una rivalidad. Por último, construir vínculos o alianzas con otros con el fin no de competir, sino de compartir experiencias, conocimientos, responsabilidades, entre otras, con el mayor, en palabras de Giorgio Torres, respeto por el otro y no desprecio o humillación, y en donde el diálogo sea parte fundamental de las relaciones con estas. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de presentar estas reflexiones que desde las Comadres Púrpuras hemos realizado. Nuestra investigación se llama Visibilizando la violencia de Estado desde una perspectiva feminista y esperamos que contribuya a la reflexión y comprensión de la situación en Venezuela. Comencemos. ¿Desde dónde entendemos la violencia de Estado? Nos parece importante citar a Silvia Federici. Hay que comprender de dónde viene la violencia, cuáles son sus raíces y cuáles son los procesos sociales, políticos y económicos que la mantienen, para comprender qué cambio social es necesario. La raíz está en la estructura y en el sistema. La violencia contra las mujeres no es individual, es del Estado, es policial, es represiva, es de la militarización de la vida, pero sobre todo es del patriarcado y del capital. La violencia de Estado es estructural, sistemática y emana dentro de un contexto de vulneración de los derechos humanos, falta de información y comunicación por parte de los entes responsables, una economía inestable que prioriza la acumulación privada de riquezas por encima de la atención y las necesidades básicas de la población, la vida y el bien común. El cuerpo de las mujeres suele ser el centro en cómo se manifiesta la violencia de Estado. El incremento en los femicidios, feminicidios, la desatención a la salud integral de las mujeres, el incremento de la mortalidad materna, el incremento de la trata, el abuso sexual, la precarización de la vida, la prostitución y desterritorialización de las comunidades. Todas estas son marcas de un sistema patriarcal y capitalista, donde al atacar el cuerpo de las mujeres es atacar a toda la comunidad.
La sociedad venezolana ha construido desde mediados del siglo XX una institucionalidad fundamentada sobre principios democráticos. Sin embargo, cuando esta institucionalidad empieza a enfrentarse a los procesos de crisis social, al final de cada ciclo rentista, se desencadena una profunda violencia estructural que data de problemas irresueltos desde los orígenes históricos de la nación venezolana en el siglo XIX. Entre los hitos más recientes de ese cruce entre institución y violencia gubernamental se encuentra el estallido social del 27 de febrero de 1989, en donde el rechazo popular a un programa de ajustes económicos fue reprimida mediante los aparatos policiales y militares. Esta violenta ruptura supuso el fin del periodo histórico conocido como la democracia representativa y sería el comienzo de la democracia participativa, a través del conocido proceso bolivariano. Con el auge rentista que empezó en el año 2004, se promovió la reconstrucción de una institucionalidad mediante mecanismos de participación directa de diversas organizaciones de base, además de una nueva redistribución de la renta para aplacar la desigualdad social. Sin embargo, en este proceso se anidó una forma de hacer política que lo marcaría profundamente. En primer lugar, una polarización política absoluta que fragmentaría la sociedad y su relación con el Estado. En segundo lugar, la redistribución dio paso a la expansión de relaciones clientelares entre las nuevas instituciones bolivarianas y su base social. En este periodo se hizo cotidiano un discurso de Estado que fue construido a partir del enfrentamiento anunciado con la polarización interna, pero que también implementaba códigos de disciplinamiento militar, culto a la personalidad, la subjetividad obediente y un profundo sentido de lealtad como base para la unidad en torno al proyecto político bolivariano. Más recientemente, la crisis económica que empezó a finales del año 2014, a partir del agotamiento de un ciclo rentista, con fuertes índices de corrupción, endeudamiento, dependencia de las importaciones, la agudización del control cambiario, la inflación estructural y luego la caída de los precios del petróleo, generó la intensificación de las desigualdades sociales y el incremento del descontento social, que a su vez recrudeció el ejercicio gubernamental de la violencia para amedrentar a la población. Es en este proceso de crisis en donde los mecanismos clientelares y la lealtad política pasan de ser los códigos de la bonanza a ser la base sobre la cual se estructura la violencia de Estado en Venezuela. Una violencia oculta en la desinformación. El poder se caracteriza por no ser observable. La estrategia principal del poder es la opacidad, el encubrimiento y los códigos y acuerdos entre aquellos que comparten sus privilegios. Carece de transparencia, no pueden ser vistos y comprobados, y mucho menos etnografiados. La forma en que el poder pacta, decide y es inaccesible por los ajenos a su estrecho círculo. Rita Segato. El feminismo nos permite interpelar los espacios íntimos, públicos y privados como una forma de desnudar las relaciones de poder que circulan en cada esfera de la vida. En Latinoamérica se ha podido visibilizar la corrupción, el tráfico de influencias e injusticias sujetas a jerarquías, disciplinamiento y formas de coacción mediante la autoridad que se ejerce a partir de las lealtades político-partidistas. Mientras los movimientos populares que resisten y disienten a las políticas conservadoras y restrictivas de los gobiernos, estos han tenido que enfrentarse a un poder estatal cada vez más especializado en la persecución selectiva, el silenciamiento y censura de las voces disidentes, además de formas de mediación clientelares que le permiten mantener una relación de autoridad-subordinación sobre la sociedad. En Venezuela, a medida que la desigualdad social vuelva a expandirse a partir de la crisis, la desinformación gubernamental fue la principal herramienta para evadir la responsabilidad del Estado al respecto. Desde el año 2016 no se publican cifras en materia de femicidio, así como la mayoría de indicadores sociales y económicos. A su vez, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género
que es el órgano rector en materia de derechos de las mujeres, no ha hecho exigencias públicas formales a las instituciones correspondientes para acelerar los casos que ameritan una pronta justicia, como tampoco ha hecho pronunciamiento frente al vacío comunicacional en lo que corresponde a estos casos, manteniendo a la población en total desamparo informativo, como si fuese un secreto de Estado, cercenando el derecho a la comunidad del ejercicio de la Contraloría Social y del derecho pleno a la información. Diversas organizaciones sociales y no gubernamentales han generado registros en torno a los casos de femicidios a partir de la información recogida en medios de comunicación digital, confluyendo en un incremento general de los casos, pero también de una abrumadora impunidad relacionada a la corrupción del sistema de justicia. El rastreo de la violencia que sufren las mujeres se ha convertido también en una lucha contra la desinformación gubernamental, en la cual se esconde la violencia institucional y la responsabilidad del Estado sobre esta situación. Como comentamos anteriormente, la desigualdad social se ha convertido en secreto de Estado. La precarización y la vida de las mujeres. La encuesta en COVID 2019 reflejó que alrededor del 60% de las jefaturas de los hogares venezolanos son asumidas por mujeres. Según el informe de Caritas 2019, los factores que demuestran la feminización de la pobreza son: las mujeres tienen menos ingresos económicos, persisten las diferencias de género que suponen un freno para estudiar y ejercer determinadas carreras o asumir determinados puestos de trabajo. Las mujeres siguen ocupándose de los cuidados que, a pesar de que en su mayoría no son pagos, requieren una inversión de tiempo y esfuerzo, más lo que requiere el trabajo remunerado. A esto se le suma el colapso de los servicios básicos y el desmoronamiento de los poderes públicos. Tendremos que las políticas del Ejecutivo han traído consigo un empobrecimiento sistemático del trabajo y de las jubilaciones, afectando de manera más drástica a los sectores asumidos por mujeres, como salud y educación. Se ha incrementado la tasa de pobreza menstrual como consecuencia de la falta de agua y el déficit adquisitivo. La deserción escolar generalizada, los despidos injustificados y reenganches no ejecutados, las detenciones arbitrarias e ilegales, encarcelamientos ilegales de luchadoras y luchadores sociales y frecuentes ejecuciones extrajudiciales. Mientras no se garanticen los derechos económicos y laborales de las mujeres, seguirán siendo forzadas a relaciones de dependencia, exponiéndose a mecanismos violentos de subordinación y a todas las formas de violencia. A su vez, las sanciones y el bloqueo internacional por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea han agravado la situación de miseria del pueblo venezolano, lo cual solo ha beneficiado a los mecanismos de control social gubernamental, que incrementan su eficacia en la medida que la sociedad está más precarizada. La precarización es el resultado de la lógica de acumulación del capital. En esta etapa histórica de las nuevas condiciones laborales impuestas por una relación de fuerza desfavorable para las trabajadoras y trabajadores, la pandemia del COVID-19 ha venido a trastocar a la sociedad y la economía, pero enfocarla solo en sus aspectos más concretos e inmediatos, condiciones de trabajo y salario, es por lo menos insuficiente. Resulta mucho más abarcador y comprensivo, desde sus reales implicancias, entenderla como una tendencia a la precarización de la vida. Por la incertidumbre y la inestabilidad que impone la precarización, se extiende más allá de las relaciones laborales. Se expresa en la imposibilidad de pensar en proyecto de vida más allá de lo inmediato. La precariedad es una condición estructural en esta etapa de la globalización capitalista, absolutamente funcional y requerida por las necesidades de la acumulación. Venezuela no escapa a la lógica de acumulación capitalista, ya que implementa un paquete extractivista y neoliberal a la sociedad. De la sobrevivencia a la resistencia,
La abrumadora realidad que vivimos las mujeres ha generado una profunda reflexión y reconstrucción de las luchas sociales en general y feminista en particular, a partir de una crítica a las estructuras del Estado y a los mecanismos partidistas que han colocado la lealtad por encima de las condiciones de vida y de dignidad. Al mismo tiempo, la sobrevivencia ha generado redes de solidaridad y apoyo entre colectivos feministas, organizaciones sociales, individualidades, que han permitido una mínima articulación colectiva en donde el sentido de comunidad y de apoyo mutuo resiste frente a las dinámicas de sobrevivencia individualizada, que han debilitado en gran medida el tejido social. Sobre estos pasos creemos que los grupos feministas pueden reconstruir una perspectiva diversa para la defensa de la vida y en comunicación y articulación con las diversas luchas sociales autónomas que se dan en el país. Saludos, muchas gracias Lourdes y muchas gracias Luis Miguel y Rose y Luz. Pues es un lujo podernos encontrar también en este espacio junto con otros centros Claxo en este cuarto encuentro de la red de centros Claxo de Venezuela. Mi nombre es María Ángela Petrizo, soy docente de la Universidad Nacional del Turismo y soy integrante del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Quiero presentarles en esta presentación OVE en pandemia, del resguardo de la salud a la preservación de espacios públicos de debate, un poco una reflexión sobre lo que ha sido el tránsito de Otras Voces en Educación en su proceso de divulgación educativa y de comunicación alternativa en cuanto al hecho educativo durante el periodo de pandemia. Creo que es importante hacer una primera introducción enfatizando en 4 puntos que me parece que resumen de una manera muy gruesa, pero también quizás con pinzas, tomando lo más importante de lo que ha sido la situación en la que llegamos a la educación en pandemia. De alguna forma los sistemas sanitarios están, podemos decir, preparados ante una situación, digamos, sobrevenida de una situación de dificultades en términos de salud, de un desastre natural, etcétera. Pero cierto es que la educación y prácticamente todos los sectores económicos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, no estaban preparados para atender un proceso de confinamiento derivado de una situación pandémica de estas dimensiones. De alguna forma, entonces, la educación en pandemia ha tenido algunos elementos, estos 4 son algunos, como digo, de los más resaltantes, que está asignado en primer lugar por la no presencialidad, un traslado completamente a otro escenario diferente en el cual se nos pide que revaloricemos la posibilidad de aprender aun cuando no hay intercambio y contacto presencial. Esto ha sido uno de los elementos que más ha marcado en nuestra aproximación al hecho educativo en pandemia, porque todavía reivindicamos de manera privilegiada la presencialidad como prácticamente como el único vehículo de intercambio de saberes, ¿no? Quiero decir, no desde el Centro de Investigación Otras Voces en Educación, sino en términos generales, como sociedad lo reivindicamos de esa manera, ¿no? Sin embargo, el estar atendiendo los procesos educativos en un momento de pandemia, sin actividades presenciales, pues nos encuentra con serias e importantes limitaciones de conexión, porque si no nos podemos ver, pues de alguna manera las tecnologías de información y comunicación surgen como mediadoras del proceso de aprendizaje. Sin embargo, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceso, en este caso, al servicio de Internet y de conectividad, ¿no? Eso evidentemente genera un problema muy serio en cuanto a las desigualdades de acceso, no a los servicios, sino a la educación. Si tenemos desigualdades de acceso a la educación, entonces se profundiza la ausencia, digamos, del cumplimiento de la educación como un derecho, que en el caso de nuestro país es algo, digamos, que está garantizado por la Constitución. Y finalmente, la educación en periodo de pandemia, pues, se presenta como un proceso de mucha incertidumbre. Otras Voces en Educación es un portal que muestra noticias e información que están vinculadas al hecho educativo de una forma amplia, ¿no?
Es decir, se asume el hecho educativo, el quehacer educativo con una visión, una perspectiva que lo muestra atravesado por distintos elementos. El elemento de la salud, evidentemente la seguridad, temas de acceso, temas de desigualdades económicas, todos se transversalizan en el espacio de la educación y de alguna forma esa es la perspectiva que se presenta en otras voces en la educación. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, otras voces en educación como portal y como centro de investigación, digamos, de reciente incorporación a los centros Claxo de nuestro país, empujó una apertura mayor y se buscó a transformar o se buscó convertir en un espacio transmedia que ya no estuviera solamente divulgando información a través del portal, sino que también se convirtiera en un espacio que genera o que ha generado contenidos audiovisuales. Entonces se ha buscado convertir un espacio transmedia que posibilitara la construcción de contenido, fundamentalmente con el propósito de alimentar un debate sobre el hecho y el quehacer educativo, buscando no reproducir o que ese debate nos llevara a reflexionar cómo hacer para no reproducir los procesos de exclusión y segregación que se derivan de la privatización indirecta de la educación y que en el contexto de pandemia todas las condiciones han estado puestas para que esa privatización se profundice por distintas vías y por distintos medios, ¿no? Esto ha hecho que el portal se haya de alguna manera orientado en dos direcciones fundamentales. Por una parte, seguir ofreciéndolo como un espacio para mostrar el debate en educación en la pandemia y de educación durante la pandemia. Y en segundo lugar, conectar con organizaciones e instituciones aliadas para ofrecer también un espacio de intercambio virtual, más de tipo audiovisual, que busque y que posibilite visibilizar las luchas de la educación para todas, todos y todas. En la generación de estos otros espacios se revitaliza el canal de YouTube de Otras Voces en Educación, que ha llegado a albergar más de 160 videos desde que en el marco de la pandemia, pero desde que en junio se decida arrancar con un ciclo de formación que vamos a ver un poco más adelante en la descripción. Entonces, en el contexto de la pandemia y la generación o la búsqueda por generar también otro tipo de contenido, en este caso más contenidos audiovisuales, se ha enriquecido el debate de la educación sobre temas que definitivamente han estado exacerbados en el proceso de la pandemia, ¿no? Veamos algunos números y algunos datos importantes con respecto a lo que ha sido este proceso de, digamos, una proyección transmedia del portal, ¿no? El canal de YouTube de Otras Voces de la Educación ha experimentado evidentemente un crecimiento sostenido desde el inicio de este ciclo de conferencias del programa de formación permanente en línea que se realizó en conjunto con otras instituciones aliadas de la región. En este momento se cuenta con 12.800 suscriptores en el canal de YouTube y el portal tiene más de 30 millones de visitas acumuladas desde su inicio en el año 2016. Entre los temas abordados, pues ahí tenemos apenas un bloque que lo resume también de una forma gruesa, ¿no? Pero se presenta educación, lucha educativa, pedagogía crítica, pandemia de educación, feminismo, movimientos sociales, movimientos alternativos, neoliberalismo educativo, apagón pedagógico, conflictos educativos, luchas magisteriales, etc. Y entre los invitados que más destacan durante este ciclo de formación, bueno, está Piedad Córdoba, Catherine Walsh, Boaventura Sosa Santos, Noam Chomsky, distintos invitados que presentaron sus distintas perspectivas y propuestas sobre lo que debiera ser el debate que nos debe ocupar no solamente en pandemia, pero que en pandemia se hace de alguna forma mucho más urgente sobre el hecho educativo. El principal propósito de estos espacios, ya para terminar, ha sido el abrir el debate, como ya resaltado, y visibilizar las luchas emergentes desde el ámbito educativo. Y por eso se ha, de alguna forma, construido una dinámica, una parrilla dinámica, que ha incluido temas álgidos, pero que también ha incluido distintas modalidades de trabajo, desde la entrevista, desde la presentación, digamos, de un invitado principal, un conversatorio, las mesas de debate, incluso los días dedicados a las luchas sindicales, por ejemplo, ¿no?
Y estos temas que se ha buscado en el espacio del canal de YouTube de Otras Voces en Educación, se ha buscado evidenciarlo de manera explícita, porque aunque son temas importantes, pues lamentablemente, al no ser unos temas vinculados directamente con el ámbito sanitario, que ha de alguna forma colapsado todo el volumen de la información que hemos recibido durante la pandemia en torno precisamente a la prevención de su difusión, o sea, de su dispersión. Son temas que han quedado de alguna forma ocultos y no han sido suficientemente atendidos por los estados, incluso generando la percepción de que el Estado está desatendiendo sus obligaciones como garante de los procesos educativos, ¿no? Y cuya atención, evidentemente, por parte del Estado a estos temas que se están planteando como debate, puede suponer un impacto significativo y positivo en los pueblos, digamos, de nuestra región. Y finalmente, bueno, decir que se ha buscado en la conformación de estos espacios, estas mesas, estas reuniones, que haya no solamente la composición de un equipo lo más respetuoso de la equidad de género, sino también que se permita visibilizar distintas posturas y distintas visiones sobre los temas planteados, precisamente para favorecer el debate. De alguna forma esto, en mi opinión, ha permitido fortalecer el espacio de Otras Voces en Educación como un lugar en el que se pueden hacer visibles y difundir y sensibilizar sobre las resistencias educativas. No quiero despedirme sin antes invitarles a que visiten el portal otrasvoceseneducacion.org y nuestro canal en YouTube, y bueno, y puedan hacer uso de toda la información que deseen allí, no solamente para, digamos, para conocer la información, sino quienes son docentes también utilizarlo como un espacio más de generación de una pedagogía crítica, que es finalmente una de las cosas que más puede salvarnos en este momento. Muchísimas gracias. Quedo a la espera de las preguntas que puedan plantear para poderlas responder y atender suficientemente. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas los que compartieron con nosotros y nosotras este espacio. Desde el Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación, valoramos muchísimo estos espacios de encuentro, de reflexión, de propuestas, que entre todas y todos podemos construir un mundo mucho más justo, más solidario y más igualitario. No nos queremos despedir de este espacio sin antes no mencionar al educador popular Carlos Lanz, quien se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto del año 2020. A él le realizamos un video donde mostramos un poco quién es Carlos Lanz y qué significa Carlos Lanz para la lucha y el movimiento social de este país. A continuación, el video. De parte de todo el equipo de investigadoras e investigadores del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, agradecemos nuevamente el haber compartido con ustedes en este espacio
de diálogo, de reflexión y de análisis en pensamiento crítico. Estamos a la disposición por si se generó alguna duda, inquietud o alguna pregunta que podamos contestarla desde el equipo de este centro de investigaciones. Muchas gracias.